Hola, buenas tardes. Pues es un gusto saludarles. Mi nombre es Tatiana Pérez Ramírez, soy profesora investigadora del Colegio Mexiquense y bueno, el día de hoy tenemos la presentación del Códice de Santa María Tepexuyucan en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Para mí es un placer contar aquí con la presencia de la autora del libro, Susana Polet Sánchez Ramírez, y con el comentarista, el doctor Raimundo Martínez, quien va a darnos unas palabras previas sobre este trabajo y posteriormente vamos a escuchar la presentación y creo el comentario un poquito más ampliado de este trabajo que nos trae a este evento en esta ocasión, Susana Polet Sánchez Ramírez. El tiempo, en este caso, es breve, es una presentación bastante ágil con el objetivo de que se vayan con la información muy clara, muy precisa, muy concreta y obviamente para que conozcan el trabajo del autor. Sin más preámbulos, voy a presentar al doctor Raimundo Martínez, quien es investigador adscrito al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Trabaja las líneas de investigación Códices y manuscritos indígenas coloniales del centro de México, Historia de Mesoamérica. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel de candidato. Es autor del libro Águilas y Jaguares, Testimonios de la Formación Educativa de los Antiguos Nahuas. También tiene contribuciones como autor de capítulos del libro, entre los libros que se destacan en una variedad, Elementos para una redefinición del corpus de Chiloayan y Etimología náhuatl, representación pictográfica y simbolismo del Nevado de Toluca. Pues bueno, le doy la palabra al doctor Raimundo Martínez y le agradezco mucho su participación y bueno, les invito a que lo escuchemos con mucha atención. Adelante, doctor. Muchas gracias. Saludo al público que sigue la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a sus organizadores, a nuestra moderadora, la doctora Tatiana Pérez, y por supuesto a la autora del libro, la maestra Susana Polet, por su amable invitación. El libro, Códice Techialoyen de Santa María, Tepezoyucan y San Jerónimo Acazulco, con el estudio de Susana Polet Sánchez Ramírez, fue editado por el Colegio Mexiquense y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Estado de México. En este sentido, es oportuno reconocer el visionario proyecto de fomento editorial del gobierno estatal que auspicia obras de relevancia como la que hoy presentamos. Publicaciones así materializan la preocupación de compartir lo mejor del ser humano, sus ideas, su memoria y legado, lo cual sin duda proporciona herramientas para incidir en la mejora de nuestro entorno. Asimismo, quiero destacar que el libro se inscribe en el proyecto editorial y de investigación del Colegio Mexiquense, institución de educación superior de carácter público que entre las investigaciones históricas y sociales que realiza ha puesto especial interés en el estudio y publicación de códices y manuscritos de tradición indígena del Estado de México y en general de la zona central del país. Al presente, la colección se integra de 14 códices del periodo colonial. Este esfuerzo editorial ha puesto al alcance de los investigadores, estudiantes y de los pobladores del Estado de México documentos de invaluable valor que yacen en repositorios mexicanos y a veces también en el extranjero. Con la reproducción facsimilar de las imágenes de los códices y los acuciosos estudios que los acompañan, los lectores ahora cuentan con acceso a estos documentos y pueden entender el contenido de los textos en lenguas indígenas y el mensaje de sus imágenes. Como aclaración inicial al libro que nos ocupa, podemos comentar al público que en la época prehispánica la civilización que pobló el centro y sur de lo que ahora es México elaboró documentos pintados, que ahora son los que conocemos como códices o pictografías, para registrar en ellos aspectos diversos de su cultura, aspectos como su historia, religión, su espacio geográfico, aspectos económicos, entre otros. De los centenares de códices que existieron en las bibliotecas o Amoxcali,
de la época prehispánica, solo sobrevivieron a la conquista, el celo evangelizador y, bueno, las posteriores vicisitudes históricas, alrededor de 15 ejemplares. Pero se continuaron elaborando en gran cantidad durante el periodo colonial por iniciativa de los pueblos de indios o de sus líderes, así como por los requerimientos propios de los propios españoles. Los códices se transformaron en su forma y en su contenido. Esta tradición de escribir libros pintados permitió que para mediados de la época colonial surgieran nuevos tipos de documentos que, si bien llamamos códices en el sentido de manuscritos con pinturas, poco tenían que ver ya con la antigua pictografía mesoamericana. Los manuscritos denominados Techialoyan, como el que ahora se presenta, proceden de poblaciones que ahora corresponden a la Ciudad de México, a los estados de Hidalgo, Tlaxcala, principalmente, ¿no? En ellos, en estos documentos, se registraron a fines del siglo XVII, que es la estimación sobre su antigüedad. Se representaron en ellos, mediante pinturas y glosas en náhuatl, unas peculiares versiones sobre el pasado de las comunidades, de los pueblos de indios del centro de México, de sus tierras, de sus linderos, de su relación, las relaciones entre sujetos y cabeceras. El Códice de Santa María Tepezoyucan y San Jerónimo Acazulco, del que hoy hablamos, se encuentra resguardado en la Fundación Martin Bodmer en Suiza. Su publicación a color y en el tamaño del original está acompañada del estudio, como hemos dicho, de la maestra Paulette Sánchez Ramírez, quien presenta el escenario geográfico e histórico del manuscrito, una historia del itinerario y uso que ha tenido el documento a lo largo de los años, la descripción macroscópica de sus folios y su estado de conservación y el análisis de su contenido, lo cual implicó la paleografía y traducción de las glosas en náhuatl, mismas que se relacionaron con fuentes históricas, cartográficas y etnográficas para comprender el mensaje del documento. Quiero centrar mi comentario en tres aspectos que, a raíz de la investigación de la maestra Paulette, me parecen de los más interesantes entre los Techialoyan. Una es que en el periodo colonial este códice fue presentado junto con otros documentos a fines del siglo XVII por los pobladores de Acazulco y Tepezoyuca ante las autoridades virreinales en el proceso de composición de sus tierras, es decir, una especie de regularización legal de una parte del territorio del que se beneficiaban ambos pueblos, lo cual se efectuaba a cambio de un pago monetario a la corona española. Lo que la autora muestra, con apoyo en el minucioso análisis de documentación de archivo, es que el manuscrito poco sirvió para argumentar y documentar los linderos de las tierras de Acazulco y Tepezoyuca, ya que los lugares mencionados en él no coinciden con los sitios que abarcó la composición de fines del siglo XVII, ni tampoco en la ratificación de esta composición a principios del siglo XVIII. Es decir, contrario a lo que comúnmente se sostiene, de que los Techialoyan se hicieron para defender la posesión de tierras, la autora encuentra que en uno de los pocos casos de presentación del códice ante tribunales, su contenido poco tenía que ver con el territorio que se buscaba proteger. Un aspecto que destaca la investigadora es el uso que desde el siglo XVIII hasta el presente han hecho del manuscrito los pobladores de Tepezoyuca y Acazulco, particularmente estos últimos para defender la integridad de su territorio corporativo ante el Estado mexicano. Con su investigación muestra cómo el valor histórico y legal de un documento se transforma a partir del uso que los pueblos indígenas hacen de ellos. Otro aspecto de la investigación que resulta muy interesante es el cuadro histórico que reconstruye de Tepezoyuca y Acazulco, dos pueblos sujetos del pueblo cabecera de Ocoyoacac que tienen un origen entrelazado. La autora propone una hipótesis muy sugerente sobre cómo surgieron ambos pueblos, la asignación de sus santos patronos y la relación que entablaron muchas veces como aliados y otras en conflicto. Es notable
cómo ambas entidades políticas aprovecharon en distintos momentos su manuscrito Techaloyan para la defensa de sus intereses. Otro acierto de la investigación fue comparar las pinturas y glosas del manuscrito de Tepezoyuca y Acazulco con las de otros códices Techaloyan, tratando de mostrar cómo estos documentos se hicieron a partir de talleres, como lo ha sugerido Stephanie Wood, María Castañeda y varios otros. Por lo que los pintores y escribanos con frecuencia participaban en la confección de más de un documento, de ahí su gran similitud y parecido. El Códice Techaloyan de Santa María Tepezoyucan y San Jerónimo Acazulco, sin duda es una pieza importante para la memoria, identidad y lucha jurídica de los descendientes de los pueblos de tradición indígena de México. Invito al público a su lectura y felicito una vez más a la autora de este amplio estudio por la valiosa contribución académica que nos proporciona. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Raimundo, por este comentario que creo ayuda a ubicar bien el trabajo de la autora y que también pues nos invita a ir adentrándonos a este estudio de esta joven investigadora que pues tiene una trayectoria tan interesante y sobre todo pues tan trascendente en el sentido del trabajo en el centro de México. Y les comento algunos datos de Susana Polet Sánchez Ramírez. Ella es licenciada en arqueología, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en historia por parte del Colegio Mexiquense y maestrante de la Maestría de Tecnología Digital para la Educación de la Universidad Digital del Estado de México. Ha participado en diversas investigaciones arqueológicas de relevancia nacional y estatal, entre las que destacan el proyecto arqueológico Valle de Toluca y el proyecto de investigación y conservación del sitio arqueológico del Cerro Toloche. Actualmente se desempeña como catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ha impartido las asignaturas de técnicas de restauración y conservación, técnicas de registro gráfico, arqueología general, etnia, Estado y nación, arqueología para historiadores, códices y manuscritos de tradición indígena y forma parte del seminario de titulación Historia de Mesoamérica. Asimismo, colabora en el proyecto de investigación integral Coatepec-Arinas del periodo posclásico al colonial temprano y participa activamente en proyectos de restauración y conservación de arte. Entre sus publicaciones están, y solamente menciono algunas, el Patrimonio Arqueológico de Tenango del Valle, Las Joyas del Tenango del Valle, coautora del libro Sabios y Artífices, el conocimiento y su aplicación entre los nahuas, y la pila bautismal de Sinacantepec y el manto de Sinacantepec en imágenes, palabras y movimiento. Este es el más reciente del año 2020. Y bueno, este es un gusto tener aquí a la autora y le invitamos justo a que tome la palabra, a que nos exponga la idea general y lo que contiene este trabajo y nos hable del códice, por favor. Adelante, Polet, tienes la palabra. Abre tu micrófono, por favor, Polet. Hola, buenas tardes. Ya se escucha, sí. Saludos a todos, agradezco su presencia. Agradezco al doctor Raimundo Martínez, mi maestro, director de tesis y amigo, que haya hecho esta gran presentación. Y bueno, voy a comenzar. Quiero dividir mi intervención en dos partes. Primero quiero contarles cómo surge este libro y después les hablaré un poco de él. La siguiente, por favor. Bien, en 2014 tuve el interés y oportunidad de estudiar un posgrado en el Colegio Mexiquense y es donde el doctor Raimundo me presenta un grupo de códices que para mí era desconocido y pues ahora conozco más, que son los códices Techaloyan. Y es en este momento en el que me interesa este documento porque el doctor me cuenta que los comisariados de bienes ejidales de San Jerónimo Acazulco en 2002 mostraron a él y al investigador Javier Nogués unos documentos antiguos entre los cuales se encontraban
los trasuntos del códice, uno de 1855 y uno de 1869. Entonces, es a partir de este momento que los comisariados presentan estas copias, que este códice empieza como a ser objeto de estudio de los investigadores, pero no se realiza un estudio a profundidad. Entonces, pues durante varios años este códice no fue estudiado y es así que me intereso en estudiarlo para los estudios del posgrado. ¿Cuál era mi interés? Pues encontrar qué decía este documento, a quién pertenecía, cuáles eran sus características. Entonces, partiendo de muchas preguntas que me hice, a lo largo de 2 años desarrollé una investigación en compañía de grandes expertos como el doctor Raimundo, la doctora Tatiana Valdés, el doctor Hans Roskam, el doctor Javier Nogués y el doctor Miguel Ángel Ruz. Después de la titulación se presentó la oportunidad de realizar esta publicación y pues esto trajo un reto grande, ¿no? Adaptar una investigación de maestría para que fuera de fácil acceso para el público en general, para los interesados también en el estudio de los códices. Y pues es que hoy se logra hacer esta presentación gracias a que el Colegio Mexiquense y el Consejo Editorial de la Administración Pública y Estatal pues hicieron posible su publicación. Por una parte van a encontrar en este documento el estudio primero y al final la versión facsimilar del códice. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les quiero contar cómo está estructurada esta obra. Bueno, cuando me enfrento a este códice Techaloyan de Tepezoyucan, me di cuenta que el códice solo contenía información del pueblo de San Jerónimo Tepezoyuca, pero a la par estaba el antecedente de que eran los de San Jerónimo Acazulco, un pueblo que está junto a Tepezoyuca, ambos en el Estado de México, los que tenían en su posesión las copias del códice. Además, ellos, los de San Jerónimo Acazulco, sostenían que el códice contenía información de su antigüedad. Así que no solo pues, me enfrento a un documento antiguo, en amate, con glosas en náhuatl, donde las palabras, pues ya lo verán, no presentan separación, y que además se hallaba en muy mal estado de conservación, sino que también había una población involucrada que aparentemente no se encontraba mencionada en el discurso del códice. Así que esta investigación pues presenta un primer capítulo titulado La historia de dos pueblos, Tepezoyuca y Acazulco, donde se buscó determinar la historia de ambas poblaciones, y este primer acercamiento permitió ver que ambas comparten un pasado común, por eso difícilmente pueden separar sus orígenes, y ambas recurren a los mismos documentos antiguos para legitimar su historia y su propiedad territorial. La siguiente, por favor. Bien, un segundo capítulo titulado Estudio del Códice Techaloyan de Santa María Tepezoyucan y San Jerónimo Acazulco trata propiamente el estudio del documento. Se indagó en la historia del documento mismo, en dónde estuvo, a quién perteneció, cómo fue su llegada hasta su actual repositorio en Suiza. Después, para conocer el documento fue necesario analizarlo a partir de sus características, su materialidad, el deterioro que presenta. Después también se presenta en este estudio cuestiones como el tipo de letra, las imágenes. Y una vez que se presentan estas características, pues continúa el reto más grande de esta investigación, que fue conocer su contenido. Acercarme a la paleografía de un documento que en algunos de sus folios presenta un mal estado de conservación. Hay páginas donde la información se ha perdido o se muestra muy fragmentada. La siguiente, por favor. Y bueno, una vez que se hizo la paleografía, se procedió a la traducción al español. Rescato que el lector podrá encontrar una versión comentada. Es decir, además de la traducción, podrá encontrar a pie de página el análisis morfológico de cada palabra, importante para aquellos interesados en cómo se llegó a esta traducción o interpretación del discurso. Una vez que el códice se hizo legible, me di a la tarea de analizar el contenido.
pero al mismo tiempo busqué comparar la información depositada con la realidad de ambos pueblos a través de diversas fuentes. Bueno, ya para ir finalizando, les puedo adelantar que una vez analizada esta información, me percaté de que los aspectos históricos y personajes no parecen corresponder a la realidad de ambos pueblos. Sin embargo, presento una propuesta sobre los lugares y parajes que desde esta investigación se sostiene que refleja el territorio de ambos pueblos, pero para un periodo más temprano. La siguiente, por favor. Bien, entonces ya no les cuento más y los invito a leer este libro y agregar a su biblioteca el estudio y facsimilar de un códice del siglo XVII. Nuevamente agradezco su compañía y cedo la palabra a Tatiana Pérez. Bueno, pues muchas gracias, Paulette. Felicidades nuevamente por este trabajo. Gracias por esta presentación tan amable, tan clara, y creo que también ayuda bastante a ubicar cómo surge el proyecto y el proceso de elaboración, ¿no? de este trabajo, que es resultado de tu esfuerzo, de tus intereses y también de, creo, una dirección muy interesante y muy buena del doctor Raimundo Martínez, y de un área de investigación tan rica y tan valiosa que tiene el Colegio Mexiquense. Entonces, enhorabuena por esta contribución, y pues invitamos a todas las personas que nos siguen y que están en esta feria y están viendo los materiales que se están presentando, a que consulten este trabajo de la maestra Paulette Susana Sánchez Ramírez, este códice Techaloyan de Santa María Tepexoyucan y San Jerónimo Atazulco. Se puede encontrar ya en la biblioteca digital del Colegio Mexiquense. Obviamente es el comercial para que lo compren. Ojalá también quienes estén interesados se acerquen a la librería del Colegio Mexiquense. Y bueno, den cuenta y vean toda esta gama de trabajos que tiene la institución. Y bueno, investigadoras de la calidad de Paulette, a quien le agradecemos mucho su participación, también al doctor Raimundo Martínez, y claramente se agradece mucho el espacio aquí en la Feria Internacional del Libro de Antropología y de Historia, Alina, por poder presentar y hacer del conocimiento público el resultado de investigaciones tan valiosas como la que acabamos de ver. Así que pues muchas gracias a todos y a todas, que tengan muy buena tarde y nos despedimos y esperamos seguir en comunicación. Y bueno, felicidades nuevamente. Gracias, hasta luego. Gobierno de México.